jugadores de aquí, no de allá, no le traje que diría lo de lo más, lo ideal, ¿cierto? Esperando y saludando, con nuevos defensas. Muchas gracias, David. Profe Pedro Sarmiento, buenas tardes. Profe, queremos saber cuál fue su sensación cuando recibió la propuesta de llegar al Atlético Nacional, un equipo que usted lleva en el corazón. ¿Qué sintió, qué pensó en ese momento? La verdad, una gran emoción, hombre, porque es que aquí nací yo en Nacional. Nosotros en el año 75 llegamos, se sale campeón en el 76. Fueron 10 años donde se aprendió mucho, donde tuvimos grandes maestros, salimos campeones 2 veces. Entonces regresar acá después de tanto tiempo y uno ver una institución como Nacional en este momento realmente es impactante. Nosotros nos tocaba entrenar en la canalización, no había camerinos, no había no había nada, y llegar aquí y ver todo lo que ha crecido la institución, realmente es un orgullo poder estar acá en Nacional. Buenas tardes, Néstor Restrepo de la Bitácora Verdolaga de Vamos Mi Verde. Profe, actualmente el equipo pues, ha tenido muchos problemas defensivos y su gran fuerte es ese trabajo. ¿Cómo enfatizar ese trabajo teniendo en cuenta que hay muchos centrales juveniles, siendo Manuel Olivera el único de experiencia? Entonces, ¿cómo ha enfatizado ese trabajo con los muchachos? Bueno, ellos vienen de una cultura, por decirlo así, futbolística, donde hay algunas diferencias con lo que uno pretende. Eso no quiere decir que lo anterior sea malo o que lo de uno sea bueno. Simplemente es un periodo de acondicionamiento donde uno poco a poco va seduciendo, va convenciendo a los jugadores. Finalmente no se cambia mucho, simplemente es ir manejando de pronto por ahí en el tema de las zonas un poco más o menos referenciado el hombre para cerrar espacios. Son detallitos, son detalles que cuestan algo, pero que hasta el momento pues, y sobre todo en el último partido, en los últimos partidos y sobre todo en el último que no nos hicieron gol, el jugador y el ser humano se va llenando de confianza en la medida que las cosas les van saliendo bien y se van convenciendo, se van seduciendo poco a poco. Ellos vienen de varios años de trabajar con técnicos anteriores que de pronto por ahí piensan o pensaban diferente a lo nuestro. Entonces, poco a poco aspiro y creo que le podemos ir aportando a cada uno de los muchachos, sobre todo en los que están empezando, ¿cierto? Que tienen pocos partidos, que todavía no han definido su estilo, sus condiciones, no las han puesto al servicio, pero poco a poco yo creo que vamos a encontrar un buen rendimiento. Profe, con las buenas tardes, José Luis Alarcón de ESPN. Yo me quedo justamente en ese análisis que hace, profe, en qué momento nosotros vamos a empezar a ver y a decir, bueno, este es el sello de Pedro Sarmiento en la defensa de Atlético Nacional. Bueno, hay un tema desde la parte táctica que de pronto cambia con lo que yo pienso, ¿cierto? Porque el equipo en algunos momentos no juega 4-2, 4-3, 4-4, juega con un 4-1. Entonces, en la medida que vayan transcurriendo los entrenamientos, tanto yo como ellos se van convenciendo de cómo ocupar los espacios y de cómo tienen que rendir individualmente. De pronto no tan colectivamente, pero sí con un poco más de espacio se hace algo más difícil la marcación, pero ellos la interpretan bastante bien. Yo diría que yo soy el que me tengo que acomodar a la figura que Hernán Darío tiene en su mente. Él es o fue pues un atacante y le aporta al equipo una seguridad y una confianza importantísima en el momento de tener el balón. Entonces es simplemente mejorar la condición, la capacidad individual para que el rendimiento, primero si hay táctica, que se acabe la táctica y después que aparezca la capacidad individual. Vamos a ver en qué momento, vamos poco a poco. Lo que pasa es que el empezar de Nacional en este torneo fue bastante complicado, entonces vamos, por lo menos en el último partido se sacó un 0 y yo creo que eso lo llena de mucha confianza y seguridad. Pedro, muy buenas tardes. Johnny Buenas. San Pedro de la Tertulia Verdolaga y de Nacional Espación. Me alegra verlo sentado ahí. Muchas gracias. Trabajando acá.
y quería preguntarle o tocarle dos temas. Que hablaba de pronto con el rifle ahí en la práctica, que vimos que le hacía señas, le hablaba de ubicarse en el medio, de cómo pararse, tal vez pudo ser eso. Y lo segundo, están aprendiendo mucho de táctica ustedes, Romy, verlo desde allá. Y lo que vamos a aprender. No, Dios quiera que sí, pero le contesto una y después la otra, porque es que de pronto por ahí se me puede pasar la claridad para explicarte. Lo que pasa es que lo que yo te decía ahorita, ¿cierto? De pronto, con un solo volante de marca, se agarra el hombre que esté más cerca a la línea y eso lo debe referenciar el volante de marca, en este caso John Duque, y él tiene que ir a presionar, inclusive pasando o sobrepasando a John Duque en la misma posición, a la misma altura. Entonces, mientras se sincronice ese movimiento, ya aquí hay la decisión, ellos tienen la decisión aquí en el fútbol moderno se llama saltar, entonces él va y anticipa así, tratando de asegurar para poder recuperar la pelota un poco más alto, no va a hacer tanta zona. Entonces en ese tema se quiere aportar de que el jugador sea capaz de manejar una zona donde estén los dos a la misma altura y uno que pueda ir a presionar más en la parte de arriba. Perfecto. Lleva un poco más de tiempo, pero en la medida que lo vayan interpretando con su velocidad mental van a llegar más a tiempo y podemos recuperar la pelota más arriba. Vale. La segunda inquietud era que en la prensa nacional, en el país, pues obviamente hay un debate en el que se habla que Nacional por encima, por el juego aéreo, da muchas ventajas y que tal vez con ese volante de marca solo, muchas veces con ese uno, también da muchas ventajas. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tanto lo ve? ¿Qué tanto sí? ¿Qué tanto no? Gracias. Es lo que te decía anteriormente, ¿cierto? Que hay que mejorar mucho o mantener pues esa mentalidad de ser capaces de marcar más hombre a hombre que en zona. Entonces, en la medida que el equipo encuentre la sincronización y los hombres ideales que ya van mejorando, yo creo que el equipo va a ser mucho más fuerte en el momento de recuperar la pelota. Yo creo que estamos muy cerca de que el equipo encuentre la seguridad que se requiere para brindar esa tranquilidad en la parte de atrás. Profesor, muy buenas tardes. Juan Felipe Velázquez de Badel.com. Profe, dentro de los conceptos que usted tiene pensados para Nacional como un equipo propositivo, porque Nacional dentro del rentado colombiano en teoría debería salir a dominar y a proponer más que aguantar y a ser reactivo, ¿cuáles son los fundamentos básicos defensivos que usted considera debe tener el equipo? Es decir, ¿usted están planteando presionar arriba o más bien hacer un bloque más intenso en zona media? ¿Qué es lo que están trabajando? ¿Cuáles son esos fundamentos? Mira, en el fútbol colombiano hay un tema que nos ocupa mucho a los técnicos y es que muchos de los equipos cuando van en condición de visita no presionan de la misma manera, con el mismo convencimiento. Yo digo que cuando uno va a jugar de visita, uno hace la zona y se mantiene a 2 metros de distancia, en cambio estás de local y ese espacio lo reducís, entonces ese convencimiento, yo creo que Nacional ha logrado cosas importantes. El tema es que cuando tengamos la pelota, el equipo sea realmente capaz de aguantarla, que juguemos de local y de visita de la misma manera. Eso es lo que Nacional pretende y es lo que nosotros queremos, que el equipo no cambie su comportamiento, sobre todo desde la cabeza. Vamos a ver cómo vamos convenciendo el grupo. Yo creo que hay hombres capaces de hacer eso. Vamos a ver cómo va mejorando la situación. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniel Esteban Quintero de Hora 13 Noticias. ¿Cómo estás? Profe, se ve buena presencia de jugadores juveniles en los entrenamientos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Tenerlos ahí mezclados para que puedan como trabajar esa parte mental también para estos encuentros que se vienen? Sí, ahí como en todos lados pues, pero aquí en Nacional realmente pues es un club de bastante exigencia en el momento de salir al terreno de juego y esos pelados vienen ya trabajando, con Hernán Darío los conoce clarito porque estuvo un montón de años en divisiones menores y ya confía mucho en ellos, entonces los ha ido arrimando poco a poco. Hay 4 o 5 muchachos que la verdad uno dice, bueno, este está listo ya, entonces en la medida que haya tiempo y espacio, irlos acomodando, no ponerlos todos de una vez, sino que ir acomodando, por decir algún extremo, que tenga algunos minutos, ahorita entró Parra, fue el que entró, ¿no? Después fue a jugar con su categoría, entonces irlos arrimando para que tengan ese contacto. El pelado entró y uno a esa edad
se cansa rapidito. En cuestión de 5 minutos vos te ahogás porque hay una tensión. Entonces, todas esas cosas, en la medida que van pasando los partidos, los pelados lo van superando. Y el entrenar con el grupo acá es de exigencia. Ellos lo consideran seguramente un premio, pero el premio realmente es que ellos sean capaces de hacer lo que tienen que hacer. Entonces, uno trata de aportarles esa seguridad, esa confianza de acuerdo a las condiciones que tienen. Y yo creo que hay jugadores con mucha capacidad. Ahí yo digo que el tema de Hernán Darío es importantísimo porque los conoce y lo respetan y lo quieren y valoran todo lo que él quiere hacer por ellos, y ese aporte y ese querer de parte de ellos yo creo que es importante para que ellos tengan la posibilidad de salir. Profe, buenas tardes, Juan David Londoño de Goal. Profe, preguntarle por los laterales, por Candelo, por Román, por Vanguero, por Angulo. ¿Qué fortalezas y qué debilidades ha identificado en cada uno de ellos y cómo los ha integrado usted a ese trabajo defensivo que ha venido a fortalecer en el equipo? Gracias. Con características diferentes todos, pero en el caso de Angulo y de Román son jugadores de mucha potencia, de mucho arranque. De pronto por ahí en el caso de Candelo y de Román tiene tranco mucho más largo, más potente. Candelo es un jugador más dotado técnicamente en la capacidad individual. Candelo era extremo, puede jugar de extremo sin ningún problema. Román no tiene esa condición de pronto en espacio reducido, en cambio Candelo sí tiene más facilidad, más panorama para jugar en la parte de arriba. Román es mucho más potente, es un jugador de muchísima fuerza. Y Angulo y Vanguero tiene experiencia, cabeceaba mejor que Angulo, por decirlo así, por su talla, por su experiencia en tantos partidos. Y Angulo es un jugador de muchísima velocidad, es un jugador que llama la atención por la forma como pasa y cómo llega a línea de fondo, porque en el 1 contra 1 tiene mucha potencia, saca ventaja allí con características diferentes. Ya él se va a ir acomodando obviamente a la marcación individual, por decirlo así, dentro de una zona por su velocidad. Yo creo que nos va a brindar mucha seguridad en la parte de atrás. Termina la conferencia de prensa con el profesor Pedro Sarmiento y ya viene animando. Profe, Eso ya no es como antes. ¿Cómo es? Eso ya no es como antes, eso es rápido. Estuvo suave, profe. ¿Ah? Estuvo suave. Bueno, muchas gracias, hermano. Gracias. Perdón, la coger, hermano. A ver, gracias, hermano.